Los grandes iniciados, tomo 1. Abraham el judío, un alquimista desconocido. Los orígenes de Abraham son muy confusos, pero al parecer nació en 1362 en Mayenetz, Alemania. Su padre era un ocultista y fue precisamente quien lo inició en sus estudios. Más tarde su maestro fue un tal Moisés, quien lo instruyó sobre los secretos de la magia. Sin embargo, según Abraham, era un buen hombre, pero totalmente ignorante del verdadero misterio y de la verdadera magia. Por eso lo dejó para aprender por sí solo, a través principalmente de los viajes. Con ese fin escogió a un compañero de nombre Samuel, nativo de Bohemia, con quien viajó a Austria y Hungría, llegando a Grecia, de donde partió a Constantinopla. Ahí permaneció varios años, más tarde se fue a Arabia, que en esos días era el centro del ocultismo. Luego se dirigió a Palestina, donde partió para Egipto. Ahí conoció al famoso filósofo Abra Melin, quien, aparte de confiarle ciertos documentos, le transmitió oralmente secretos invaluables con los que partió para Europa, estableciéndose finalmente en Alemania. Pronto se dedicó a estudiar alquimia. Se hizo de una considerable fortuna que, según él, obtuvo gracias a sus conocimientos alquímicos, aunque esto no está completamente confirmado. La verdad es que obtuvo gran fama como mago, practicando sus actos de magia frente a la nobleza, principalmente ante el emperador Segismundo de Alemania, el obispo de Würzburg, el rey Enrique VI de Inglaterra, el duque de Bavaria y el papa Juan XXII. La fecha exacta de su muerte, así como los últimos años de su vida, permanecen ignorados, pero se presume que murió alrededor de 1460. Entre sus obras figura un tratado de magia con el largo nombre de El libro de la magia sagrada de Abra Melin, tal como fue enseñado por Abraham el judío a su hijo Lamec. La primera parte de ese curioso tratado está constituida por los relatos de la juventud de Abraham, sus viajes en busca de la sabiduría, así como consejos a los jóvenes deseosos de aprender las artes del ocultismo. La segunda consiste en los documentos que se le confiara el sabio egipcio. La tercera consiste en consejos sobre magia práctica. En otro capítulo instruye sobre la forma de levantar a los muertos. En otro sobre la manera en cómo uno se puede transformar en diferentes cosas. También enseña cómo volar en el aire, demoler edificios con la mente y caminar debajo del agua. También incluye en su obra un tratado para curar diferentes enfermedades como la lepra y cáncer, así como diferentes formas de atraer a una mujer. El tratado termina con una evocación de las comedias, óperas y toda clase de música y danzas. Abulafia, rabino cabalista. Abraham ben Samuel Abulafia fue uno de los más grandes cabalistas de la escuela hebreo-española, la cual está reconocida como una influencia decisiva en la formación del misticismo judío. Nació en Zaragoza alrededor de 1240 y desde muy joven se hizo rabino. La historia legendaria del pueblo judío lo registró como un gran taumaturgo, aunque al parecer él siempre condenó las prácticas mágicas, alegando que enturbiaban la contemplación mística. Fue un gran viajero. Llegó al Oriente visitando Palestina en 1258. También dejó su huella en Grecia e Italia, fundando en Padua una escuela cabalística. Entre las muchas anécdotas que se cuentan de él, se dice que escapó milagrosamente de la hoguera, pues había sido condenado por tratar de combatir al Papa Nicolás II al judaísmo cabalístico. Históricamente no hay prueba de que este hecho haya ocurrido. Debido al contenido de su doctrina, esencialmente contemplativo, Abulafia fue considerado durante mucho tiempo como un mesías. Murió en 1291. Su importancia en el desarrollo de la Kabbalah judía es crucial, pues realizó una síntesis de las dos primeras tendencias, una francamente especulativa y la otra mágica. Su doctrina hizo a un lado todas las extravagancias anteriores
y postuló la meditación y la contemplación mística como únicas fuentes válidas del conocimiento cabalístico. Lo que buscaba era entrar en contacto con los Sefirot, es decir, las emanaciones de Dios. Para lograr esto proponía un sistema de meditación sobre las 22 letras del alfabeto hebreo, las cuales, de acuerdo con la concepción cabalista original, habrían sido reveladas por Dios mismo. Si uno conseguía concentrarse debidamente en estas letras divinas, alcanzaba poderes sobrenaturales, por ejemplo, la capacidad profética. Pero Abulafia aclaraba que el adepto no debía limitarse a esto, sino seguir adelante, tratando de conseguir la visión extática, el éxtasis divino. Resulta muy interesante comparar la interpretación cabalística de Abulafia con la doctrina hindú del éxtasis. La similitud es tan estrecha que algunos autores no dudan en atribuirle una iniciación en el yoga. Se conjetura pues que durante sus viajes por Oriente habrá obtenido oportunidad de ser iniciado y practicar estas disciplinas. Para él el éxtasis equivale al enfrentamiento con el propio yo, pero se trata de un yo deliberado y ya no dependiente de la atadura física. Este yo es el momento del éxtasis en que entraba en contacto con el supremo nombre divino, Dios. Se sabe que este cabalista fue autor de más de 30 obras filosóficas y místicas y de 22 escritos de carácter profético. Sin embargo, solo una de ellas, el Sefer Ha-Ot, o libro de la letra, se ha conservado hasta nuestros días, solo que no existe en edición moderna. A pesar de que no poseen las fuentes directas, los estudiosos del cabalismo han podido reconstruir el método de Abulafia. Postulaba 7 etapas de la contemplación y 7 métodos de la interpretación de las escrituras. Aceptaba también la idea de un Dios primordial andrógino, y también se sabe que tomó del místico cristiano San Buenaventura, la noción de la Trinidad encarnada en los 3 nombres sagrados de la divinidad, que son JHVH, Adonai, Elohim. Pero es necesario recalcar que el aspecto más importante de su enfoque reside en el énfasis en la contemplación como medio para llegar a la absorción divina. Frater Achad, maestro del templo interior. No obstante que la magia ha sido duramente atacada en épocas en las que ha prevalecido la mentalidad racionalista y el positivismo científico, nunca ha aparecido en forma definitiva. A pesar de todo permanece, aunque solo sea de modo latente, escondida en los más recónditos abismos del espíritu humano. De tiempo en tiempo renace con nueva fuerza. Uno de estos momentos ocurrió a fines del siglo pasado y principios del presente. El fenómeno se dio principalmente en Inglaterra, originado por el movimiento iniciático de Aleister Crowley. A quien se considera el mayor genio mágico del presente siglo, tuvo infinidad de seguidores. Sus publicaciones se distribuían en Europa y América, razón por la que los nuevos iniciados empezaron a proliferar. Entre ellos ocupa un lugar privilegiado Charles Stanfield Jones. De Stanfield se conocen todos los detalles de su vida, hasta 1906. Solo se sabe que nació en un lugar de Inglaterra el 2 de abril de 1886. En 1906 se relacionó con los seguidores de Crowley, quien había formado una sociedad secreta llamada Silver Star AA. Fue fundada para difundir los ritos de la orden Golden Dawn o del amanecer dorado, aun cuando existía un supuesto de que eran secretos y había jurado no revelarlos. Al ingresar a la nueva orden, Stanfield adoptó el nombre de Frater B.I.O. o Frater Achad. De acuerdo con las reglas de la orden, llevó toda su vida un diario, que es una muestra de los problemas que tiene que afrontar continuamente un iniciado. En aquel se encuentran pormenorizados todos los obstáculos que debe salvar el adepto,
Su diario comienza en 1909 y sus páginas iniciales describe, un tanto ingenuamente, sus primeros pasos hacia la liberación. Según su diario, las reglas que debe seguir un iniciado de la Orden AA son, al parecer, muy simples, pero en realidad resulta bastante penoso observarlas, sobre todo si el adepto pertenece a la sociedad contemporánea y actúa dentro de ella. Estas son las reglas básicas. 1. Ser siempre moderado y seguir el camino del justo medio. Convertirse más bien en la tortuga y no en la liebre. No apresurarse hacia nada, pero nunca abandonar lo que se ha empezado. 2. Mantener siempre sanos el cuerpo y el alma, y no realizar ninguna tarea, ni mental ni física, cuando se está fatigado. 3. En condiciones ideales se debe practicar los ejercicios al amanecer, al atardecer, al mediodía y a la medianoche, siempre antes de las comidas. 4. Si es posible mantener un lugar privado para realizar los ejercicios, tenerlo siempre limpio y con los objetos que a uno le agraden más. Mantener ese sitio como un lugar sagrado y no permitir que nadie cometa ahí un acto indebido, en acción o en pensamiento. Este sitio debe ser el símbolo de un gran templo, que no significa otra cosa que nuestro ser superior. Achad describió las dificultades que le provocaba el tratar de seguir una disciplina para sus ejercicios sin ser interrumpido. Por esta razón abandonó temporalmente sus prácticas mágicas. En 1910, llevando consigo de Equinox, su manual de instrucción iniciática, salió a radicar a Canadá, donde continuó con sus prácticas en condiciones distintas. En julio de ese año, instalado ya en la Columbia Británica, escribe que está arrepentido de haber abandonado sus ejercicios durante 6 meses. De esa fecha en adelante sus notas describen detalladamente los progresos que iba alcanzando, así como también sus continuos fracasos y sobre todo el gran interés que tenía por lograr su superación interior. Guiado por las instrucciones de la orden Frater Achad, elaboró un cuaderno de apuntes que tituló La filosofía de B.I.O., donde sintetiza de principio a fin su trabajo iniciático. He aquí sus principales enseñanzas. El hombre está sujeto a una sola ley. Si rompe una parte de ella, no lastima a nadie sino a él mismo. Si vive en unión con ella, es hombre. Si vive en unión con ella, él se vuelve la ley. Entender la ley y vivirla es la gran empresa. Romper la ley después de haberla entendido es pecado. Esforzarse porque todos conozcan la ley es conservar la ley. Buscad la ley para que seáis libres. La sabiduría, el amor y el poder son uno. Debe ser uno en la ley. El encontrar el punto en que estos 3 atributos se vuelvan uno y quedarse ahí es el único medio de conservar la ley. Si se conoce esto, se conoce todo. Si no se conoce esto, se conoce menos que todo. Buscad siempre el absoluto y no os contentéis con nada menos.